La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Niño perro. Niño perro. Sí. Vale. Arrancamos en la orilla del mar, nos vamos a despedir después en un faro. Siempre os pregunto por vuestra relación con el mar, pero a ti te voy a llevar, o voy a pedirte que me lleves al Médano. A esos veranos larguísimos, de absoluta libertad en Tenerife, que huele a volcán y huele a mar. Llévame ahí a ese lugar. Bueno, mi padre es del sur de Tenerife, de Granadilla, de Abona, en realidad. El Médano es una pedanía dentro del municipio de Granadilla. Y la primera vez que fui estaba en la tripa de mi madre, y a partir de ahí fui durante, pues sin excepción, durante los primeros 18 años de mi vida, los primeros 18 veranos. También íbamos a veces en Navidad, en Semana Santa, pero sobre todo en verano. Y claro, yo recuerdo ese pueblo, era un pueblito de pescadores muy pequeño, con todo casas terreras, que se llaman casas canarias, con patio interior, blanquitas, de una planta nada más, de dos, alguna, las calles sin asfaltar, y entonces llegábamos allí pues a principios de, cuando acabábamos el cole, principios de junio supongo, así, y entonces estábamos ahí 2 meses, pero con mis padres solo estábamos 1 mes, porque ellos tenían que volver a trabajar, Claro. Y nos quedamos allí con mis abuelos, con mi abuela Armenia. Y entonces teníamos un grupo de amigos de allí, del pueblo, y de gente del resto de la isla que venía a veranear allí porque tenían familia o lo que fuera. Y bueno, pues llegábamos allí, nos descalzábamos, nos quitamos la camiseta, nos poníamos el bañador y estábamos desde las 9 de la mañana, porque nos despertábamos prontito, éramos una pandilla y salíamos a hacer surf, a pescar. ¿Cuánto de lo que eres se forma ahí? Yo creo que una gran parte de mi personalidad se forja allí en el Médano, en la absoluta libertad de la que gozábamos allí. Me siento un privilegiado por poder decir que he conocido lo que es la libertad, y sobre todo siendo niño y adolescente y primera juventud, ¿no? Que era cuando más estuve yendo. Bueno, y llévame a tu casa en Madrid, ¿no? Has hablado de tus padres que venían a trabajar aquí a Madrid, José y Teresa. Has dicho muchas veces de ellos que ellos te inculcaron un amor profundo a la cultura, al cine, a la literatura, entiendo también al debate, a la discusión política y social en casa, Sí. que todo eso lo aprendes de ellos, de tus padres. Sí, absolutamente. Ese es otro de los privilegios. Si hay una tabla de privilegiados en este país, yo me pongo arriba en muchos sentidos, ¿no? Y este es otro, y es que tuve la fortuna de nacer en una familia absolutamente apasionada por la literatura, el cine, el teatro, la música y la política. Y pues los primeros discos que yo recuerdo escuchar eran pues Violeta Parra, Víctor Jara, Paco Ibáñez, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, en fin, todos los cantautores de la izquierda de la época, ¿no? De los 70, Sí. 80. Y el cine, la poesía. Mi padre sobre todo era un apasionado de la poesía, y bueno, pues nos recitaba en las comidas con los amigos. Y la honestidad, ¿no? También has citado muchas veces en las entrevistas la honestidad que te inculcó tu padre. Sí, Ser mi padre honesto. y mi madre, los dos. Los dos. Sí. De mi madre he heredado sobre todo el no dejarme pisar, y eso lo he aprendido de ella desde niño, de contestar cuando tiene que contestar, y de y dar su opinión, y no dejarse pisar, básicamente, ¿no? Que nadie le falte al respeto. Y de mi padre, sí, la honestidad. Ambos son personas radicalmente honestas, absolutamente generosas con quienes tienen alrededor, y he aprendido sobre todo eso, unos valores de honestidad, de rectitud, de solidaridad, de empatía, de amor por la cultura, de amor por el arte, y de una especial sensibilidad ante las injusticias. Cuéntame cómo es cuando te vas a Estados Unidos. No sé si eres adolescente, si te vas a una familia, si allí te adaptas bien, te adaptas mal.
O sea, porque he tenido algún gato pardo que se fue a Estados Unidos de adolescente y entonces dicen, yo lo pasaba fatal, pero a mis padres decía que estaba bien. Yo llamaba a casa, ¿qué tal? ¿Estás integrado en el equipo de rugby? Sí. No salía. Entonces, bueno, quiero que me cuentes cómo fue tu experiencia en Estados Unidos. Bueno, pues mi experiencia fue increíble, espectacular, porque tenía una familia maravillosa, un hermano maravilloso que era un año más pequeño que yo, pero era un tío estupendo. Conocí un montón de gente, la gente me abrió los brazos, me invitaban a su casa desde el segundo día. Hice muchos amigos, vi a un chaval con una camiseta de los Doors y dije, este va a ser mi colega. ¿Ahí hiciste teatro? Ahí fue mi primer contacto con el teatro. Vi que había unas clases de drama, que le llaman allí, y entonces me apunté, no sé muy bien por qué, nunca se me había pasado. A mí me ha encantado el cine siempre, y desde muy pequeño he ido a los programas dobles que había, no sé si te acuerdas. Sí, doble sesión. Claro, empezaba una película, claro, y luego otra. Y en todos los barrios de Madrid había 6 salas de cine, en los barrios. Sí. Pero el teatro, no tanto. Y me metí en teatro, y allí vi que la cosa, bueno, más o menos me gustaba, que me empezaba... que de repente el maestro, que era el director, hicimos 2 obras de teatro, y el director de las obras, que era el profesor de la clase, como que me pareció que le gustaba y me daba personajes importantes y tal y cual. Yo todavía el inglés lo manejaba de aquella manera. Y te animaste, ¿no? Oye, igual. Y entonces dije, me lo pasé muy bien y tal y cual, y bueno, en realidad no vine y me puse a hacer teatro, ¿no? Cuando volví. Te matriculas en la escuela de Cristina Rota, ¿no? No sé si fue inmediatamente, pero bueno, que te matriculas en la escuela de Cristina Rota y conoces a 2 personas muy importantes en tu vida personal y profesional, entiendo, ¿no? Ernesto Alterio y Alberto San Juan. ¿Qué recuerdas de esa época? Que las cabezas debían bullir a tope, ¿no? No sé, tuvimos ahí viene otro de mis privilegios, que es haber entrado en esa escuela en ese momento histórico en el que, bueno, pues eso, Ernesto Alterio, Alberto San Juan, Secund de la Rosa, Pilar Castro, Natalie Poza, Ana Rayo, Juan Diego Boto, Penélope Cruz, Armando del Río, Raquel Pérez, Aitor Merino. Yo que sí, es que el talentazo que había alrededor era tan descomunal, ¿no? Y además nos llevábamos todos muy bien. Unos íbamos a tercero, otros a segundo, otros a primero, pero éramos un grupo. Era una escuela muy pequeñita, éramos como 15 o así en cada clase. Yo entré ahí porque después de volver de Estados Unidos no quise volver a estudiar. Entré en un instituto, pero duré lo que duré. Y empecé a trabajar en 1000 cosas, desde en el aeropuerto de Barajas hasta haciendo tartas en una fábrica, hasta de mensajero, portero de discoteca, en fin, 1000 cosas. Y un día un amigo me dijo, joder, haciendo el chorra, que es lo que solíamos hacer, tú podías ser actor y tal. Y se me quedó eso ahí, que nunca lo había pensado en mi vida. Y un día les pregunté a mis padres, oye, vuestros amigos, tal, los culturetas, ¿conocerán alguna escuela? Y me recomendaron a La Rota. Y ahí me encontré con toda esta gente. Y claro, ahí conocí a Alberto, que Alberto y yo tenemos una vida muy paralela. Tenemos una familia de profesiones liberales que se llamaban antes, no sé si se sigue llamando, 4 hermanos, una hermana, 3 hermanos. Fuimos a los mismos colegios, al mismo colegio, al mismo instituto, y caímos en la misma escuela de teatro. Y él, bueno, nos habíamos visto, tampoco habíamos tenido relación, pero me ofreció un sketch de teatro. Y luego le ofreció otro a Natalie Poza y otro a Ernesto. Y así montamos nuestro primer espectáculo, que se llamaba Animalario. En la compañía le pusimos de nombre Ración de Oreja, porque eran todos personajes muy madrileños, muy de tasca, de bar, muy grasiento todo, ¿no? Y le llamamos así. Y a partir de ahí... Otro momento privilegiado de mi vida fue conocer a esta gente, ¿no? ¿Por qué Guillermo Toledo se ha puesto niño perro? Pues me he puesto niño perro porque es un personaje que hacía en una obra escrita por Alberto San Juan que se llamaba El fin de los sueños, que era se desarrollaba en un club de variedades de 4ª categoría, donde había personajes también muy oscuros, todo muy underground, y yo hacía un personaje en ese club de variedades, yo hacía del humorista, el cuentachistes, y se llamaba Niño Perro. Vale, te voy a poner una sintonía. Dime, en este momento, ¿dónde se va tu cabeza? ¿Quién podía imaginar que volvería de este viaje?
echaba de menos tanto tiempo sin hablarte. Si me das lo que perdí, te daré lo que me pidas. Que soy la llave de tu puerta y tengo 7 vidas. ¿Dónde se va tu cabeza? Pues mira, a otro de los momentos importantes de mi carrera profesional, sin ninguna duda, ¿no? A caer ahí en el 7 personaje vidas. de Richard. Con el Richard. Y a caer ahí una vez más rodeado de, pues probablemente de los mejores talentos de la comedia que había en ese momento, ¿no? Javier Cámara... Tú ahí imaginabas, o sea, imaginabas. Gonzalo de Castro. Sí, increíble el número de actores, como citabas antes de lo de Cristina Rota, ¿no? Es increíble que se junte tanto talento en tan pocos metros cuadrados. Pues en 7 vidas pasó eso. Tú, cuando te fichan, ya 7 vidas era una serie muy potente. Sí. O sea, tú ya sabías que ibas a 7 vidas, claro, y que ibas a una serie que era la número 1 en esos años, ¿no? Claro, yo iba dando saltos. Claro, porque no sé si llevaban que me fichan en 7 vidas. Claro, no sé si llevaban ya 2 temporadas. Una seguro, pero tal vez 2. Y yo ya había empezado a hacer algunas pelis y algo de series de televisión también, pero un personaje de un día, cosas pequeñas. Y de repente, ya no recuerdo si hice un casting o no hice un casting, no me acuerdo muy bien. El caso es que me llamó Luisa Narciso, que era el director de casting, ¿sí?, de la serie, que ha sido una persona clave, fundamental, imprescindible en mi vida también. Y que ha estado aquí también, de Gato Pardo. Ha estado aquí también. Sí. Bueno, pues quiero decirte, Luis, que te amo con locura, si estás escuchando esto, y que gracias por todo, de verdad. Entonces, una vez hecho este paréntesis... Sí, pero sí, es importante que dediques esas palabras, no, es que Luis, de agradecimiento a Luis, ¿no? Es que además de ser una persona increíble, me ha cuidado mucho. Me ha cuidado cuando estaba aquí y me ha cuidado cuando estaba en el hoyo absoluto, ¿no? Uh-huh. Y eso solo lo puedo decir de algunas personas. Y Luis no ha sido nunca amigo de ir a cenar, de salir, de llamarte, pero por lo que sea, de repente te salen estos ángeles de la guarda en la vida, y Luis ha sido uno de esos, sin ninguna duda. Tengo también a Emilio Martínez Lázaro cuando estuvo aquí, porque otro de tus hits es El otro lado de la cama, contándome cómo se fragua esa peli, que es divertidísimo. Lo hemos puesto un montón de veces en El Faro, pero es que te lo tengo que poner. Yo decía, bueno, esto teóricamente tiene que ser un desastre total. O sea, porque eso era una película para haberla hecho en playback, con los actores haciendo con la boca bom, 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 mientras sonaban unas canciones de éxito de los 80, no, anterior también. Marisol, el dúo dinámico, sí. Cosas de esas, y los actores las mimaban. Y yo, eso me parecía horrible. Y dije, mira, no vamos a hacerlo que canten, y además vamos a hacer que bailen. Porque yo me imagino cuando les dices, bueno, muy bien, claro, yo no sé cómo funciona eso, ¿no? Estás estupendo, pero es que vas a tener que cantar El techo de menos, por ejemplo, ¿no? Y ellos te decían, vale, canto lo que me digas, bueno, y lo canto como me digas, o como... Pues te voy a decir lo que pasa, porque todos pensábamos lo mismo, que había que hacer una cosa donde fuéramos más lejos. Y no había ningún problema en comunicárselo. Yo me acuerdo que ensayaba con Luis Mendo en un estudio un estudio chiquitinísimo que tenía y tal y cual, y me llevaba a los actores para que aprendieran a cantar un poquito. Y aprendieron a cantar, pues relativamente, pero yo sabía que no pasaba nada. Yo sabía que la gracia estaba en que resultaran simpáticos, y resultaban muy simpáticos todos. En el espejo ya no encuentro tu mirada. No, esta ha sido... Es tal cual lo cuenta, ¿no? Tal cual lo cuenta. Martínez Lázaro. Tal cual lo cuenta, porque... Sí, yo no sé exactamente cómo llegó Emilio a la película, porque era un guión de David Serrano. Fue una cosa de esas que sucedió de manera mágica absolutamente, porque volvimos a caer toda la pandilla de la escuela. Otra vez Ernesto. Claro, otra vez Alberto, otra vez Pilar, otra vez Sekun, otra vez... sí. En fin, y fueron una serie de películas, El otro lado de la cama, Los dos lados de la cama, Días de fútbol, donde yo tenía nada más que un cameo, pero también estaba toda la gente esta. Y fue una experiencia absolutamente increíble, y el resultado y el éxito que tuvo fue
pasmoso porque nadie Fue un pensábamos... pelotazo total. Pero es que nadie pensábamos que nadie iba a ver esa película, un musical. Hacía años que no se hacía un musical en España. Y era una cosa muy extraña. Fue una película de bajísimo presupuesto y de repente pegó el pelotazo ese y claro, influyó muchísimo. Primero que éramos un grupo que llevábamos ya muchos años trabajando. Empezamos trabajando en el teatro todos juntos, habíamos hecho cosas en el cine y en la tele juntos. Y de repente llegó Emilio Martínez de Lázaro, que de repente a los 2 minutos era de parte de la pandilla también. Me lo pasé trabajando con Emilio, increíble, es un tipo espectacular. Bueno, vamos al año 2003. A Alberto San Juan y a ti os ofrecen presentar la gala de los Goya. Vamos a escuchar ese inicio. Señoras y señores, con ustedes Alberto San Juan y Guillermo Toledo. ¿Ves? Ya decían Guillermo. Ya, sí me he fijado, es verdad, cuando sacábamos el corte, que mira, ya decían Guillermo. Oye, Guillermo, Dime. tú y yo habíamos dicho que si hacíamos los Goya era para tirarnos a la piscina. ¿A qué, Cristina? Para tirarnos a la piscina. chiste, Aquí se va a tener que mojar No alguien. sería posible. No. Aquí se va a mojar alguien. Señoras y señores, con todos ustedes, don José María Aznar. Este sketch es obra Y maestra. su bellísimo acompañante. Este es Javi Gutiérrez y Roberto Álamo. Hola, Solo se buenas reía. noches. Me llamo José María Aznar y vivo a 3 kilómetros de Socuéllamos, donde trabajo en una carnicería. Vale, esta gala de los Goya fue la gala del posicionamiento, ¿no? La gala del no a la guerra de Irak, la gala en la que los actores de repente, públicamente, os pronunciabais en masa sobre un tema político. ¿Tú dirías que a partir de aquí empiezan los problemas? O sea, a partir del posicionamiento político vuestro, tuyo en concreto, empiezan los problemas. Sin ninguna duda. Claro, tú has dicho cosas que se han convertido en polémica. Pues sí, has hablado del pueblo saharaui toda tu vida, desde que tienes uso común o desde que nosotros te conocemos, has hecho defensa del pueblo saharaui. Bien. Luego, por ejemplo, tienes una denuncia por ofender a la comunidad cristiana, ¿no? A los católicos. Vale. Pero lo que nosotros lo que notamos, ¿sabes? El público, es que hubo una especie, es verdad, de boicot contra ti. O sea, ¿cómo es posible que te tuvieras que ir de este país, que no volviera a sonar el teléfono? Nunca más. Pasé de, yo qué sé, 25, 30 ofertas al año entre cine, televisión, teatro, a 0. Pero así, a 0. Yo con el tiempo me he dado cuenta de que cuando tú quieres atacar a alguien es más difícil hacerlo a todo un colectivo, al cine, ¿no? Y entonces es mucho más fácil coger un chivo expiatorio y volcar toda esa rabia en un sujeto. En este caso me tocó a mí, les ha tocado a otros, ¿eh? Uh-huh. Pero sí, conmigo fue especialmente sangrante porque me tuve que ir a trabajar fuera. Es en ese periodo cuando te deprimes, cuando entras en depresión. Sí, eso provoca una depresión profunda en ti, y cuando hablamos de depresión hablamos de la depresión como enfermedad. Estabas hundido, ¿no? Sí, y ya me jode decirlo, porque es darles a estos cabrones una victoria que no merecen. Pero bueno, sí, consiguieron. Intentaron hundirme la vida en general, porque cuando no te dejan ganarte el pan te están hundiendo la vida. Más allá de toda la mierda que echaron sobre mí, llegaron a decir que y esto lo publicó, no blogs, no, el ABC, El Mundo, que Fidel me había regalado una mansión, y en una televisión llegaron a decir que se veía continuamente entrar a niñas menores de edad en mi casa. O sea, me acusaron de pederasta, me acusaron de todo lo que tú te puedas imaginar. ¿Y tu padre estaba vivo en aquella época? Mi padre ya estaba bastante enfermo y afortunadamente se comió muy poquito. La que se lo ha comido todo ha sido mi madre. Tu madre es psicóloga, ¿no? Sí. Y bueno, no, obviamente. Te salvo. Sí. te parió otra vez. Iba a decir lo que ha tenido que sufrir mi madre, ¿no? Con todo lo que ha escuchado sobre mí. Y sí, ahí entré en una depresión patológica diagnosticada. Estuve meses en mi casa metido, desenchufé el teléfono, apagué el móvil,
No comía, adelgacé 16 kilos, estaba hecho una mierda. Y me sacó mi madre de allí un día, vino a porrear la puerta y me dijo, ¿me abres o llamo a los bomberos? Y dije, ¿qué voy a abrir? Los bomberos no me apetecen mucho ahora. Y estuve un año con ella, me estuvo cuidando durante un año, hasta que salí de ahí. O sea que sí, me ha parido 2 veces. Ese teléfono cuando suena y es Ana del equipo de Mateo Gil y te dice, oye, que queremos contar contigo. Para los favoritos del Rey Midas, ¿no? Ana Trápaga, también suena ese teléfono. Le debo mucho, sí. Sí, le debo mucho a Ana Trápaga, le debo mucho a Mateo Gil y le debo mucho a Ramón Pilacés, que es mi representante, que ha sido fundamental también para sacarme de ahí, porque cuando Ramón y yo estuvimos muchos años juntos, lo dejamos y luego él me sacó del hoyo también, para llevarme a Argentina a trabajar cuando aquí nadie me contrataba. Y entonces sí, apareció Ana Trápaga, la directora de casting, y le dijo a Mateo Gil, oye, y Willy para este personaje, porque fíjate que tantos años, 10 años desaparecido del mapa, hay mucha gente que no te quiere contratar, hay mucha gente que no te contrata, quiere, pero por miedo no te contrata. Hay otra gente que dice, ¿para qué meterme en líos? Y hay otra gente que se olvida, porque no estás. Porque no estás. Claro, entonces la manera de trabajar es que te vean trabajando. Si de repente no trabajas, y entonces Ana le dijo, coño, y Willy, y Mateo dijo, hostia, pues es que, claro, no se acordaba, como es lógico, ¿no? Y dijo, claro que sí, hostia, lo haría muy bien y tal y cual. Netflix no puso ningún problema. También tengo que agradecerles a ellos, que fueron los primeros que, a pesar de los pesares, dijeron, ¿por qué no? Vamos a contratarlo. Coño, si ha estado 20 años trabajando en el cine y en la televisión y en el teatro, y bueno, pues lo habré hecho mejor o peor, pero, qué decir, me llamaron. Y hice Los favoritos de Midas. Y me entró el aire. Fíjate, ahora acabáis de estrenar la serie La última noche entre amor. Estuvo aquí Javier Rey, tú tienes el papel de vecino, que está soberbio. Muchas gracias. En el Centro Dramático Nacional con Andrés Lima estáis en los ensayos para 1936. Sí. No sé si habéis rodado ya la de Rodrigo Cortés, Escape. Ya la estrenamos ahora, sí, la Mario estrenamos Casas, el 31. Sí. Vale. ¿Tú crees que estás ante una nueva vida como actor? Sí. ¿O ante un renacimiento? Sí, total y absolutamente. Sí. Y yo sabía que llegaría. Yo se lo decía a mi madre, no te preocupes, que voy a volver a currar, porque por una razón fundamental, y es que tengo muchos amigos en el mundo del cine y de la televisión. Y lo digo una y otra vez, no vas a encontrar, y lo digo con absoluta falta de soberbia, sino porque es así, no vas a encontrar a nadie en el cine o en la televisión que te hable mal de mí, que te diga que soy un mal compañero, que te diga que soy un déspota, que te diga que trato mal al equipo, que te diga que llego tarde, que te diga que no me sé el texto. No vas a encontrar, el texto alguna vez me ha pasado, pero no vas a encontrar a nadie que hable mal de mí en el cine. Entonces fue una especie de atmósfera que se generó alrededor mío, y como te decía, entre los que tenían miedo, entre los que no querían problemas, entre los que me ofrecieron, porque me consta que me ofrecieron productoras y directores y directoras a las cadenas de televisión, y fueron las cadenas de televisión las que dijeron que no. Me consta en 3 o 4 casos concretos. Se creó una especie de aura rara, y como dije desde la primera entrevista de promoción de Los favoritos de Midas, se han dado cuenta de que me pueden contratar sin que yo le prenda fuego a un plató, sin que nada, porque nunca lo he hecho, ¿no? ¿Y tú te vas a morder la lengua a partir de ahora? ¿Te vas a callar? ¿O delante de escenarios que consideras que no son escenarios en los que tú tienes que dar tu opinión? No, porque es que no lo puedo evitar. Es que para mí es muchísimo más importante. O sea, si yo tengo que perder un trabajo por defender el derecho del pueblo palestino a existir y a que no los masacren, lo siento, perderé un trabajo 2 y 8, porque por mí, o sea, mi trabajo es importante y me hace feliz y me encanta y es mi oficio y lo amo. Pero yo amo a la humanidad muy por encima de cualquier película, de cualquier trabajo, de cualquier lo que sea. O sea, no puedo, es que no lo puedo evitar. No puedo evitar ver cómo la Unión Europea
y España a la cabeza tiene unas organizaciones como Frontex que están provocando que decenas de miles de seres humanos, bebés incluidos, se ahoguen en el mar. Y entonces, si ese tema sale y alguien me pregunta, pues lo siento, yo sé que todavía en las productoras y tal, pues todavía deben tener un poquito de miedo a ver qué digo en la promoción. Estoy procurando no hacer daño a la gente con la que trabajo, en el sentido de que soy consciente de que si yo estoy estrenando una película y digo algo, por supuesto, algo que no sé, que pueda molestar o que sea demasiado radical, he aprendido que eso hace daño a terceras personas, ¿no? Que son a las personas que verán cómo no se va a hablar de que yo estoy en La última noche entremos, sino de lo que he dicho en la entrevista, ¿no? Y eso sí que ha perjudicado a la gente a mi alrededor profesionalmente. Y entonces, por ejemplo, el otro día en el fotocall, pues y yo respondí a algunas preguntas y otras les dije, mira, si quieres me llamas y vamos a hacer una entrevista y hablamos de política. Pero ahora vamos a hablar de la serie, vamos a hablar de esto, pero no me voy a callar, porque soy como soy, y lo que me duele a mí es el mundo, lo que me duele es la humanidad, lo que me duele es la brutalidad, la violencia salvaje, es el imperialismo, es el estar viendo en directo todos los días en televisión, no solo a los palestinos morir, sino estamos viendo y escuchando a los sionistas cómo hablan de animales humanos y de que hay que exterminarlos y que no son seres humanos y que hay que echarlos al mar y que todo este tipo de barbaridades que además están siendo sostenidas por mi país, por mi gobierno, por los gobiernos europeos, por eso que llaman las democracias. Pues si tengo que elegir entre mis principios y mis convicciones y mi trabajo, volveré a elegir mis principios y mis convicciones. Vámonos a un faro. Guillermo Toledo, dime, ¿con quién te gustaría estar, encontrarte o reencontrarte? ¿O solo? ¿Y qué canción estaría sonando para ese encuentro? Pues me gustaría reencontrarme con mi compañera Carolina, que yo ahora vivo en Badalona. Y entonces ahora voy a pasar 4 meses fuera. Me gustaría reencontrarme con mi compañera Carolina y escuchar en la Patagonia chilena a Dolly Parton cantando Jolene. Jolene, 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 Jolene. Canto muy mal. Bueno, cantas como puedes, ya lo vimos en... Sí, como puedo. Y con el autotune, que también... Guillermo Toledo, muchas gracias por estar esta noche aquí. Muchas gracias a ti. Faro. Me ha encantado la entrevista. Gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.